porque de Él predicaremos en este momento, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Así que les pido que vayan conmigo en un momento, iglesia, a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar entre los versículos 1 al 5. Seguimos en nuestra serie de Primera de Timoteo. La semana pasada el hermano Ramón predicó en los versículos 14 al 16. Estaba trabajando con la parte final de este capítulo, haciendo una transición, como él decía, una bisagra que nos lleva a la próxima parte de la carta. Y ciertamente fui muy confrontado con esa predicación. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Oramos. Señor, gloria sea tu nombre por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra nos advierte, Señor, sobre lo que estudiaremos hoy, sobre los apóstatas, Señor. Yo te ruego que si hay algún apóstata entre nosotros, Señor, ten misericordia. Abre su corazón, abre su mente a esta tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Padre, como lo has hecho a través de tu Espíritu, Señor, a estudiar tus Escrituras, Señor, y poder ser confrontado con tu palabra. Pero te pido ahora, Señor, que me ayudes, Señor, a compartir las grandes verdades que he podido encontrar en estos versículos y compartirlos con mis hermanos, Señor, compartir esa palabra tuya con ellos, Señor. Sabes cuán débil soy, Padre. Necesito, Señor, necesito de ti cada día de mi vida, cada minuto, cada suspiro, Señor, te necesito, Señor. Te ruego que abras el corazón, la mente de mis hermanos para que todos juntos queramos glorificarte y ser exhortados a través de tu palabra, Señor, que podamos exaltarte y podamos encarnar esta santa y bendita palabra, queriendo obedecer todo lo que tú nos mandes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué tienen en común los siguientes nombres? Judas, Demas, Himeneo, Alejandro de la iglesia de Éfeso, Joel Austin, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Rodolfo Font. Podemos continuar haciendo una lista inmensa en esta categoría. Ciertamente el movimiento cristiano está plagado de apostasía, de doctrinas de demonios, como nos decía el versículo que acabamos de leer. La apostasía de la fe no es algo nuevo, pero cada día va en aumento. Y usted, si está aquí por primera vez, probablemente ha escuchado nombres de personas que usted escucha. La palabra de Dios nos manda a presentar a los falsos maestros, y especialmente hoy hablaremos de los apóstatas. No necesariamente todos los apóstatas son maestros. En cierta manera todo el mundo es maestro, a alguien le enseñan. Pero aquí vemos una combinación de falsos maestros que son apóstatas, han apostatado de la fe, y vamos a estar hablando de esto. Y es necesario que digamos sus nombres para que el pueblo de Dios sea cuidado. Y podríamos mencionar muchísimos más. Estos claramente y públicamente han sido descubiertos, hay evidencia
de que ciertamente se han apartado de la fe. La iglesia en Éfeso, en la cual está Timoteo, y Pablo le está escribiendo, como hemos comentado en predicaciones anteriores, a Timoteo, a su hijo en la fe, que está ahí en Éfeso batallando precisamente con lo que se había comenzado desde el liderazgo de apóstatas como Himeneo y Alejandro. Pablo tuvo que sacarlos de la iglesia, excomulgarlos de la iglesia, porque habían naufragado, la palabra que utiliza Pablo en el capítulo 1, habían naufragado de la fe. Dice precisamente Judas, hablando acerca de los apóstatas, la carta de Judas en el versículo 3 y 4, dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribirle acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es una exhortación que nos hace Judas, y precisamente nos hace Judas en el contexto de la apostasía. Es una exhortación que debemos recibir en el día de hoy. Debemos luchar ardientemente por la fe, porque dice Judas: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Definitivamente es muy difícil identificar a los apóstatas. Pablo nos dice que en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14 nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstata tiene un disfraz, parece muy difícil identificar, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es muy difícil identificar a aquellos que son apóstatas. No quiero, como he dicho, que nos equivoquemos pensando que un apóstata es un falso maestro. Sí, los falsos maestros son apóstatas, pero probablemente entre nosotros habrá algún apóstata que en este tiempo no está enseñando, pero está siendo enseñado por otros apóstatas. Aquí podemos ver la apostasía en este versículo, que viene como el caballo de Troya. Hay un liderazgo que parece un liderazgo de piedad, que se viste como Satanás, como ángel de luz, y lo único que hace es pervertir a la iglesia. Miremos al apóstata de los apóstatas. Acompáñenme un momentito a Juan capítulo 6, porque hay un apóstata que es más reconocido que todos los demás apóstatas. Dice en Juan capítulo 6, versículo 65, Señor Jesús, enseñando la palabra del Señor, como siempre hacía, y habiendo dicho que es el pan de vida, dice: había muchos discípulos siguiéndolo. En el 65 dice: también decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Pero es muy interesante que se habían apartado ya unos, pero va a haber unos apóstatas que se van a sostener por largo tiempo. Va a haber algunos entre nosotros que van a estar hasta el día final con nosotros. Y ese fue el caso de Judas, y no hasta el día final, pero en el caso de Judas hasta el momento que Dios había determinado para que estuviera y se rebelara en contra de Cristo.
Pero miren cómo los apóstoles, los discípulos que están ahí recibiendo la palabra del Señor, cuando usted ve a Juan 13, no se dan ni cuenta que es Judas. Esto no era algo que estaba claro entre ellos. Cuando Jesús dice, va a haber uno que me va a entregar, entre ellos se preguntaban, ¿y quién de nosotros será? Lo que quiero que usted observe en el día de hoy es cuán difícil es identificar un apóstata. De hecho, solo Dios los va a identificar por nosotros. Y nuestro único trabajo como iglesia es continuar luchando ardientemente por la fe verdadera, por la fe bíblica. Continuar predicando la Escritura fielmente como debemos hacerlo. Continuar haciendo esas obras que el Señor nos ha mandado hacer para su gloria. Ciertamente, como he dicho, los apóstatas estarán con nosotros hasta que Cristo venga. Pablo nos describe hoy cómo se ve la apostasía de la fe. Cómo se ve la apostasía de la fe. Como nos muestra la palabra de Dios, cuando los hombres adoran ídolos, en realidad están adorando demonios detrás de esos ídolos. Nos confirma el Salmo 106, versículo 36 al 37, dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esto no es juego, hermanos. La apostasía es seguir doctrina de demonios, espíritus engañadores. La frase clave para estos versículos que estaremos enseñando en el día de hoy es esa frase que dice, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatarán significa irse de la posición que ocupaba. Es un término más fuerte en comparación con otros términos que tenemos en la misma carta de Timoteo. Si usted va conmigo, por ejemplo, el capítulo 1 de Primera de Timoteo, regresa a Timoteo y va al capítulo 1 conmigo, dice en el versículo 6 del capítulo 1, dice, pues algunos desviándose. En el versículo 19 nos dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron. La palabra aquí para apostasía, para apóstata, es más fuerte que la palabra desviarse, es más fuerte, tiene un énfasis más directo que la palabra naufragar, lo cual nos está hablando de una salida intencional desde una posición anterior a la que estaba. En el sentido espiritual, nos dice el hermano MacArthur, nos dice, se refiere a alguien que llega muy cerca de la verdad para alejarse de ella. Está muy cerca de la verdad, pero es solo para alejarse de ella. Un apóstata va a creer en manera general en lo que creemos y aparentemente va a crecer en conocimiento, pero sabemos que esto es de manera intelectual. Va a servir como cualquier trabajo lo requiere. Va a ser probablemente responsable en sus tareas que le deleguen. Le voy a decir, a veces va a aparentar servir mejor que los que son verdaderos creyentes. Va a ser bendecido por la cercanía al pueblo de Dios. Es uno que va a rechazar a Cristo desde adentro de las filas de la iglesia. En Hebreos 6, capítulo 6, versículos 4 al 9, nos da una descripción muy clara de estos apóstatas. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gastaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos no vale de nada, está próxima a ser maldecida
y termina por ser quemada. Son unos versículos bastante fuertes que si no los interpretamos correctamente podríamos llegar a unos errores doctrinales graves. Ahí no está hablando de un verdadero creyente, está hablando de alguien que está destinado a la condenación. Si vemos ahí cuando dice que fueron iluminados, está hablando de alguien que recibió un conocimiento, pero sabemos por el resultado de su vida que fue un conocimiento intelectual. Fue un mero conocimiento. Cuando nos habla de que probaron el don celestial, cuando probaron el don celestial, esos regalos del cielo, usted no piense que Judas no vio los milagros, que Judas no comió de los peces que el Señor de la nada los creó. Judas probó del don celestial, como muchos en este tiempo en la iglesia verdadera prueban del don celestial, del don del Espíritu Santo, como nos dice en el próximo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí no está hablando de alguien que mora el Espíritu Santo en él, porque alguien que mora el Espíritu Santo en él está seguro para vida eterna. Aquí está hablando de alguien que ha sido partícipe de la bendición del Espíritu Santo. Estar entre nosotros es una gran bendición. Estar aquí es un medio de gracia, escuchar la palabra de Dios, participar de las bendiciones de estar entre el medio del cuerpo de Cristo es una bendición. Y dice que gustaron la buena palabra de Dios. Hay personas que domingo tras domingo reciben palabra de Dios y están perdidos. Dice que después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez, porque su arrepentimiento no fue para vida eterna. Su arrepentimiento fue para tristeza, para perdición. Así que, hermanos, vemos aquí que el tema de la apostasía es un tema muy serio, el cual nos va a tocar vivir con la apostasía y entender que la apostasía va en aumento. Y tenemos que como iglesia ser fieles a las Escrituras. Tenemos que como iglesia ante la apostasía no hay más nada que hacer que no sea hacer lo que Dios nos manda hacer, exaltar a Dios, predicar la palabra de Dios con poder, vivir la palabra de Dios, vivir en santidad, y así es la única manera que los apóstatas irán alejándose, irán siendo descubiertos. Como pasó en Juan 6, cuando la palabra de Dios fue predicada intensamente, ¿qué pasó? Dijeron, esta palabra es dura, tenemos que irnos. Usted no se sorprenda cuando haya gente que se vaya por cosas por verdades bíblicas. No se sorprenda. No se sorprenda cuando haya gente que se vaya porque no puede soportar vivir en santidad. Hay 4 características acerca de la apostasía que nos enseñan estos versículos bíblicos y quisiera compartirlas con ustedes, iglesia, en este día. Y la primera característica que vemos, según los versículos que hemos leído, es que la primera característica es la profecía sobre la apostasía. Está profetizado por el Espíritu. Fíjese lo que dice ahí, el Espíritu dice claramente, la apostasía no debe sorprendernos a ninguno. Porque el Espíritu Santo a través de las Escrituras, incluyendo este versículo bíblico, nos ha profetizado, nos las ha revelado de que va a haber apostasía. Esto va a ocurrir dentro del pueblo del Señor. Aún el Señor Jesús nos advirtió en cuanto a los apóstatas y a los falsos cristos. Fíjense en Mateo 24, 10 al 11, dice, muchos se apartarán de la fe. Entonces, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. También el apóstol Juan en cuanto a esto en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es algo que el Espíritu ha revelado a la iglesia. No nos debe sorprender la apostasía. El mismo
apóstol Pablo, en el contexto de esta carta en Efesios, profetizó, en aquel momento, Pablo escribiendo en la inspiración del Espíritu Santo, profetizó a la iglesia de Éfeso lo que iba a pasar. En Hechos capítulo 20, 29 al 30, Pablo, antes de salir de la iglesia de Éfeso, dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es algo que no debe sorprender a la iglesia. Y Dios nos está hablando hoy a través de esto, amado hermano. Los mensajes de la palabra de Dios no son por casualidad que recibimos. Tenemos que estar listos, hermanos. En algún momento nos tocará, y no es algo que nosotros quisiéramos ver. No es que nosotros oremos porque queremos que haya apóstatas entre nosotros, no, hermano. Pero nos tocará enfrentar esto. Y nos tocará enfrentar esto con dolor, con lágrimas, pero con firmeza delante del Dios Santo a quien servimos. Porque no vivimos agradando a los hombres, vivimos agradando a Dios. Apostasía no debe sorprendernos. Leía el hermano Samuel en la liturgia, el versículo en primera de Juan 2:19, y ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Claro, y cuando está hablando aquí, está hablando de la Iglesia Universal. Tampoco pensemos que cualquier hermano que se va de aquí no era de nosotros. No interprete incorrectamente el versículo. Hay muchos hermanos que se van porque Dios los envía a otros lugares. Y se mudan, trabajos, diferentes cosas. Estamos hablando ya de temas de doctrina fundamental del Evangelio. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de disciplinas. La profecía de la apostasía, como vemos aquí en este versículo, incluye también el tiempo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. La profecía de la apostasía incluye el tiempo. Nos dice que en los postreros tiempos incluye el tiempo escatológico futuro. Pero también incluye este tiempo, no pensemos solo en el futuro, sino que este tiempo porque estamos viviendo en los últimos tiempos. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Pedro dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es claro en la Escritura que una vez la primera venida de Cristo marcó los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, o sea que por eso es que vemos la apostasía crecer. Y vamos a continuar mirándola crecer hasta que Cristo venga. Ya que dejamos claro la profecía, una de las características, que ya es la primera que he mencionado, en cuanto a la apostasía, es que ha sido profetizada por el Espíritu Santo y estamos en ese tiempo de la apostasía. La segunda característica de la apostasía es la fuente de la apostasía. La fuente de la apostasía. Vemos en la segunda parte de ese versículo 1, vemos ahí que nos dice: prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si usted me acompaña a Juan 13, en el capítulo 13 de Juan, nos habla precisamente de qué pasó con Judas. Ahí nos dice: y durante la cena, en el versículo 2, Juan 13, versículo dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Vemos aquí al diablo en medio de esto. Judas es un apóstata, conducido por quién, dirigido por quién, por el diablo. Entonces Jesús respondió, más adelante en el versículo 26, nos dice: entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote.
El versículo 27, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Decía un profesor mío que cada vez que leo ese versículo, decía que él tenía alguien que se quería casar. Entonces cada vez que leía ese versículo, lo único que estaba pensando era en casarse. O sea, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por eso es que no podemos tomar un versículo y sacarlo de contexto. Pero ¿qué era lo que iba a hacer? Entregar al Señor. Satanás entró en él. El líder de la apostasía es Satanás. Y a través de sus demonios se engañan a este mundo vestidos como si fueran ángeles de luz. La apostasía, como dije anteriormente, no es un juego. Viene directamente del trono de Satanás. Mira lo que dice, espíritus engañadores. Estos son los seres demoníacos, que son por lo general los que generan la apostasía. En Efesios 6:12 nos habla Pablo al respecto de este mundo espiritual y dice, porque esta lucha no es contra carne, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos claramente que es una lucha espiritual que está siendo liderada por Satanás. Vemos también ahí esa frase, dice prestando atención, antes de espíritus engañadores dice prestando atención. La Reina Valera dice escuchando. Parece liviano, pero me encanta la traducción de la Nueva Versión Biblia de las Américas, prestando atención, porque precisamente un apóstata lo que está es prestando atención a las enseñanzas de estos demonios. Eso de prestar atención lo que significa es asentir, aferrarse a algo. Y el verbo está en tiempo presente. Por lo que los apóstatas prestan atención y se aferran a la enseñanza demoníaca consistentemente. Se mantienen ahí. El apóstata no tiene al Espíritu Santo que lo proteja. Conocen la fe cristiana de manera intelectual. Habla como un cristiano, se viste como un cristiano, se identifica con los cristianos, pero son dirigidos por espíritus engañadores. Esta palabra engañador habla de algo errante en el planeta, es algo errante que no está en la órbita. Pero en este caso, cuando hablamos de manera espiritual de un apóstata, hablamos de alguien errante que no está en la órbita de la verdad. Apostasía sale del mismo trono de Satanás. A veces pensamos que los apóstatas son víctimas de los falsos maestros, pero los apóstatas no son necesariamente víctimas de los falsos maestros. Los falsos maestros son solo agentes de Satanás y sus demonios. Realmente los apóstatas son víctimas de los espíritus demoníacos que a través de ellos traen mentiras desde las profundidades del infierno. Vemos que los describen como doctrinas de demonio. Nosotros en la iglesia enseñamos doctrina bíblica. Si usted analiza cómo enseñamos doctrina bíblica, la doctrina bíblica se enseña articuladamente, se enseña bien, se enseña con orden. Es un proceso de enseñanza, un método de enseñar lo que dice la palabra del Señor. Pues así mismo son estas doctrinas de demonio, bien articuladas, bien organizadas. Y a veces nosotros hacemos burlas, hacemos bromas en cuanto a la falsa doctrina, en las que muchos de nosotros en algún momento participamos. Pero esto no es un motivo de broma. Muchos de nosotros estuvimos en las doctrinas diseñadas en el mismo infierno. Era un plan de enseñanza muy articulado por Satanás y sus demonios. Es tan poderosa la falsa doctrina, la doctrina de demonios, que se lleva enredado a cualquiera que le preste atención. No es un juego.
Satanás no está jugando, Satanás no está articulando la falsa doctrina para jugar con nosotros, para hacernos los más fuertes, no. Falsa doctrina es totalmente desagradable a nuestro Dios. Es un plan para deshonrar a Dios. Y nos quiere arrastrar como ha arrastrado a muchos. Solo el Espíritu Santo morando en nosotros nos ha protegido de eso. Nos protegió aún en medio de las peores doctrinas de demonios. Solo el Espíritu Santo, amado, no hay ningún crédito en nosotros. Solo el Espíritu Santo nos pudo levantar y abrir nuestros ojos y darnos cuenta que esas doctrinas de demonios deshonran a nuestro Dios. Él merece toda la gloria por eso. Por eso cuando vemos a aquel que está en una doctrina de demonio, lo menos que debemos hacer es burlarnos. Lo menos que debemos hacer es reírnos acerca de eso. Y todos nosotros hemos sido parte de eso. No es juego. Están arrastrados, no tienen al Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, probablemente fuéramos peores que ellos. No es juego. Hay que orar por su vida, hay que clamar por su vida, hay que predicarle a Cristo. Y si son creyentes, el Espíritu Santo los traerá a la verdad. Porque la falsa doctrina está muy diseñada, está perfectamente establecida para deshonrar a Dios, para apartarnos del verdadero evangelio. Porque la falsa doctrina tiende a nuestro pecado. Imagínese una persona que te conoce. A veces la gente me dice, el otro día alguien me dijo, no, wow, esto en Facebook es increíble. Yo estaba buscando algo aquí. De momento ahora cuando abro mi Facebook me hacen todas las ofertas de las cosas que estoy buscando. Eso se llama un algoritmo. Hace un algoritmo y basado en sus búsquedas, así que tenga cuidado con lo que busque porque le va a salir ahí. Es un algoritmo. Organizan todo, esto es lo que él quiere, esto es lo que él estaba buscando en esta página, están todas las páginas conectadas. Hermano, eso está diseñado para que usted compre y gaste. Eso no está diseñado para jugar. Hay accionistas que han puesto dinero en esas compañías y quieren sus ganancias, están en serio haciendo negocios. Ellos no han construido esos algoritmos para a ver qué pasa, no, lo que quieren es que usted saque su billetera y pague y compre el producto. Satanás no está jugando. La doctrina, la falsa doctrina, está diseñada para deshonrar a Dios. Está diseñada para arrastrar y mantener cautivos a aquellos que no son de Dios. Y aún para lastimar a los hijos de Dios. Porque la falsa doctrina, de la misma manera que estos algoritmos buscan lo que queremos, los demonios nos van a presentar lo que nos encanta, las palabras que saben que nos van a tentar, aquellas cosas, aquellos pecados profundos en nuestro corazón. Satanás nos los va a presentar hermosos para caer en las garras de la falsa doctrina. No podemos prestar atención a las doctrinas de demonios, solo debemos huir de ellas. En segunda de Juan, en los únicos capítulos del versículo 7 y 11 del primer capítulo de segunda de Juan, miren cuán serio es el asunto, miren cómo Juan atiende el asunto. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador, el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. No nos expongamos, no nos juguemos con la falsa doctrina. Huyamos de ella. Está bien articulada. Es un algoritmo bien articulado para destruirnos, para deshonrar a nuestro Señor. Este engaño existe desde el jardín del Edén y lo único que pasará es que se intensificará cada vez más.
Cuando nos vayamos acercando a la gran tribulación, eso se seguirá intensificando más. Por eso es que vemos cómo el pecado en este tiempo se ha proliferado. Sabemos que el pecado es un problema de siempre, pero se ha proliferado de una manera increíble. Usted ve la maldad de los hombres. Decimos, usted sabe ese término HD en high definition. Ahora se ve la maldad de los hombres en high definition. Seriamente. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto es por si acaso alguien se gloría en su fuerza. Y dice, bueno, no es que yo soy muy inteligente, yo conozco mucho la Biblia, esas cosas para mí son muy difíciles. Mira lo que dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. La gloria es del Señor. La única razón por la que no caemos en eso es porque el Señor nos protege, porque el Espíritu Santo nos abre nuestros ojos para ver la mentira. La tercera característica que vemos de la apostasía son los agentes de la apostasía. Los agentes de la apostasía. Las doctrinas demoníacas son presentadas por agentes humanos. Los demonios son muy audaces. Mire cómo dice ahí en el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos son los agentes de Satanás, de los demonios. Estos demonios audaces presentan su mentira a través de líderes religiosos. Lo presentan a través de profesores de universidad, a través de gente exitosa en este mundo, en autores de libros famosos. Los agentes escogidos por Satanás para dispensar sus mentiras y engaño tienen apariencia de piedad. Satanás no te va a presentar algo que no te gusta. Te va a presentar algo que se vea bonito ante tus ojos, que se vea inofensivo. Entonces usted ve, por ejemplo, una persona como Oprah Winfrey. No vea ese programa. Yo he visto en cortes que han hecho de cosas que ella lleva una agenda espiritual para desviar a la gente de Cristo, para desviar a la gente de Dios. Y parece que no es un programa cristiano. Preste atención por unos minutos y ya, cuando lo vea, de hecho, no confíe en lo que le estoy diciendo, no lo haga. Van ahí poquito a poco, con una apariencia de piedad, y todo es bueno, y el ser humano es bueno, y cuando vienes a ver, estás en una falsa doctrina, una doctrina de demonio. En una doctrina de demonio. Ellos van a escoger ese tipo de personas exitosas, van a tomar el dolor de los humanos para presentar métodos y sistemas de hombre, para sentirte bien contigo mismo. Van a darte todo lo que deseas. Debemos darnos cuenta, vienen vestidos a través de sistemas religiosos muy articulados. A veces tenemos una visión de que Satanás, hay gente que tiene visión de que Satanás está en la casa, está atacándolo aquí y allá. Eso no es así, hermano. Satanás no es omnipresente. Satanás está detrás de todos estos sistemas religiosos de obras bien articulados. Satanás está allí lidiando con los testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová, no, son unos mentirosos de Jehová en todo caso. Está allí lidiando con los mormones, articulando. A veces es interesante que usted ve cómo va gente a esos lugares. Y yo les digo algo, ellos son más organizados que nosotros. Usted va a los mormones en organización, impresionante. Si usted lo que está buscando es un lugar donde sentirse cómodo y un lugar donde todo corra casi perfecto, este no es el lugar. Pero sí, aquí es el lugar donde se predica la palabra perfecta. Aquí ese es el lugar. La palabra perfecta de Dios. Porque le puedo decir que todos estos lugares tienen apariencia, son sistemas estructurados para llamar tu atención, para traerte a las doctrinas de demonio. Satanás está detrás de todos estos sistemas religiosos que parecen perfectos, que hacen sentido, hacen uso de razón en la mente del ser humano perdido. Lo que nosotros predicamos es una locura, hermano, eso lo dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en la vida de un judío que murió hace 2000 años. Eso no le hace sentido a este mundo.
Héctor, que tu vida está en las manos de un judío que tú ni conociste, tú no eres judío. Tu vida está en las manos de él, es una locura, eso no hace sentido para este mundo. Esa es la predicación de la cruz. Solo a través del Espíritu Santo, solo a través del Espíritu Santo que abre nuestros ojos para ver esa cruz como lo más glorioso de la eternidad. Pero todos estos sistemas están construidos para intelectualmente contestar las preguntas intelectuales y mantienen a la gente con mentiras, con su mente cauterizada. Son hipócritas, habladores de mentiras. Fíjense que en 2 de Timoteo nos habla de estos agentes de la apostasía, que estos sí son los falsos maestros, estos sí son esos apóstatas que son los líderes de la apostasía. Son estos agentes de Satanás, vestidos, son hombres. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 18, y cuando digo hombre en humano, o sea, son humanos, porque hay mujeres también. De hecho, y creo que las mujeres son más fuertes aún cuando hablamos de apostasía, son más rebeldes aún. No queriendo decir que las mujeres son más rebeldes, pero por el tema, ¿verdad? Temas de feminismo y todo esto. Dice en 2 de Timoteo 2, versículos 16 al 18, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Estas son las mentiras y los engaños de estos hipócritas, de estos falsos maestros que conducen a la gente a la apostasía. Tienen una conciencia cauterizada. Estos hombres, estas conciencias cauterizadas, hermanos, es este tema de como algo quemado, que ya no tiene sensibilidad. Es lo que nos quiere decir el texto, lo que nos quiere decir Pablo. Ya la conciencia de ellos no les permite identificar lo bueno y lo malo. Por eso nosotros cuidamos nuestra conciencia, porque sabemos que la conciencia nos va a ir dirigiendo a lo bueno y a lo malo. Y por eso no debemos lanzarnos en contra de nuestra conciencia, porque violamos cada vez nuestra conciencia. Y mientras violamos más nuestra conciencia, vamos a caer más fácilmente en hacer lo malo. Y exactamente lo que dice, Pablo los describe como hombres con la conciencia cauterizada, como quemada, ya no tiene sensibilidad de lo bueno y de lo malo. Había para que usted vea cómo es la conciencia, había una persona con quien hablé hace un tiempo, y era un hombre moralmente, estaba perdido, pero moralmente correcto, de hecho, moralmente más correcto que muchos cristianos que conozco. Hombre que andaba todo ahí en la ley. Y me hizo este comentario: yo lo único que quisiera es que me dieran un día sin ley. Que me dieran un día sin ley. Usted ve un hombre que la conciencia lo acusa, mire lo importante, la conciencia lo acusa de lo que es malo y no lo hace. Pero usted ve hombres que todos los días son sin ley. Esos son hombres que ya la conciencia no los acusa. Ya la conciencia no los acusa. Y ese hombre que decía un día sin ley, lo que muestra es sus tinieblas. Quiere un día sin ley para hacer todo lo perverso que quiere hacer. Pero aún así vemos cómo la conciencia detiene al hombre. Pero si un hombre tiene su conciencia cauterizada, hará lo que sea. Yo pensaba en una historia de un hombre en California, cometió 12 asesinatos, 45 violaciones de mujeres en California, fue arrestado en el 2018, vivió 40 años como fugitivo. Es un ejemplo muy claro de una conciencia cauterizada. Usted dice, ¿cómo es posible que ese individuo pudiera ir a la cama sabiendo que había matado 12 mujeres, sabiendo que había violado 45 mujeres? Cuidemos nuestra conciencia. Cuidemos nuestra conciencia. Asimismo, los falsos maestros tienen cauterizadas sus conciencias. Los agentes de Satanás son aquellos que tienen una conciencia que ya no los lleva a lo bueno y lo malo, simplemente están buscando sus deseos. Satanás les ha dado un sistema para complacerse, para que su codicia, su ambición al dinero sea cumplida. Están ahí por dinero y definitivamente hacen lo que sea necesario. El fin justifica los medios y rinden culto a Satanás.
De la misma manera que en el tiempo antiguo hacían sacrificios delante de dioses y aún padres llevaban a sus propios hijos a sacrificarlos delante de una estatua, un dios falso. Asimismo los falsos maestros le hacen sacrificio día a día en altares de madera, le hacen día a día sacrificio y culto a Satanás. Y nosotros no podemos ser parte de eso. La conciencia cauterizada no le va a permitir sentir culpa por lo que hacen. Al contrario, Satanás ha envenenado sus conciencias a un nivel que se sienten haciendo lo correcto. Han justificado, han llegado al peor nivel. No tan solo tienen conciencias cauterizadas, sino que también se han justificado y se sienten bien haciendo lo desagradable delante de Dios. Ellos se sienten haciendo lo correcto. Judas dice acerca de los agentes de la apostasía, en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Así se habla de estos agentes de Satanás, que son los que dispensan la apostasía, los que dispensan las falsas y las doctrinas de demonios. Ahora vamos a ver en el versículo 3 lo que es el contenido de la apostasía. Nuestro cuarto punto, el contenido de la apostasía. El contenido de la apostasía, hermanos, en resumen, es cualquier tema que contradiga las Escrituras. Cualquier tema que contradiga las Escrituras. Ahora bien, pero Satanás viene de manera muy sutil. Muy sutil. La apostasía va a atacar de todo, pero va a atacar en especial aquellas cosas que parecen menos ofensivas. Aquí el apóstol presenta precisamente 2 doctrinas que son el ejemplo. Son doctrinas que aparentan ser de menos peso, pero van dirigidas a la apostasía. Por ejemplo, aquí nos habla de no casarse, nos dice esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Pareciera que es liviano el hecho de que alguien enseñe no te debes casar. Eso pasa, por ejemplo, aquellos que tienen un trasfondo de la Iglesia Católica Romana, que son muchos aquí, los latinos normalmente tenemos bastante ese trasfondo. Parece algo como que no es problema. De hecho, es una doctrina de demonio. El hecho de que los sacerdotes no se casen obligatoriamente, porque una cosa es que sea voluntario, y por esto es que vemos cómo son las doctrinas de demonio. Porque Pablo nos dice que hay un don de la soltería. Wow, pues ser soltero no es malo, ese no es el problema. Ser soltero sí es un don que Dios ha dado, gloria al Señor, por eso es bueno. Pero cómo la doctrina de demonios trastorna eso, y ahora le dice, no, si tú vas a ser sacerdote, tienes que ser célibe. Y nosotros vemos eso como algo inofensivo. Bueno, pues eso es lo que ellos creen. Hermano, eso es una doctrina de demonio. Eso no está jugando, eso es una doctrina directamente del trono de Satanás. Usted podrá discutir conmigo lo que quiera. Mientras sea obligado, yo no estoy diciendo aquí que la soltería es mala, no. Qué bueno si alguien tiene el don de la soltería. Aquí yo sé que hay varios que tienen ese don de la soltería. Gloria al Señor por eso. Pero cuando lo imponemos ahora, entonces estamos participando de la apostasía. Vemos, por ejemplo, también este tema de los alimentos. El abstenerse de alimentos. Hermano, el ayunar no es malo. Algunos de nosotros, de hecho, deberíamos ayunar de algunos alimentos. Eso es cierto. Pero no por las razones equivocadas. El retraerse de algunos alimentos no va a estar mal siempre y cuando no lo estemos haciendo de manera religiosa, imponiendo una dieta a las personas, porque eso no lo hace la palabra del Señor. El engaño está cuando presentamos esto que parece inofensivo, presentamos esto como medio de salvación o medio de santificación.
ya ahí es totalmente pecaminoso. Ya sabemos que es una doctrina de demonio, que no está jugando. Hermano, ¿usted sabe cuántas religiones falsas hay por ahí con temas como este? Y gente engañada, gente totalmente engañada, gente creyendo que porque no comen cerdo, por ejemplo, ya yo soy el más fiel, el más piadoso, confiando lamentablemente en una doctrina de demonio. Una de las doctrinas de demonios con las que luchaban en aquel momento era el ascetismo. Este ascetismo fue lo que luego adelante se conoce como el gnosticismo, que planteaba que lo material es malo y el espíritu es bueno. Entonces fueron estos mismos los que dijeron: no, Jesucristo no pudo haber resucitado en cuerpo porque el cuerpo es malo. Es una doctrina de demonio. Después Pablo tiene que escribir a los colosenses que la plenitud, la divinidad completa habitó corporalmente en Cristo, porque era una doctrina directamente de Satanás atacando la verdad de Dios. También vemos en el contenido de la apostasía que los apóstatas son identificados con presentar una fe externa, llena de ejercicios externos, que los presentan como necesarios para salvación y la santificación. No hay ningún problema con vivir en santificación y hacer obras, pero las obras nos salvan. Las obras nos salvan. Dios nos salva, y las obras las hacemos porque hemos sido salvados por Dios, y el Espíritu Santo nos dirige a toda buena obra. Pero no tenemos que sostener nuestra salvación, eso está seguro en las manos de Cristo. Está seguro en la única obra que salva, que es la obra de Cristo. Pero los apóstatas insisten en llenar al pueblo de Dios con cosas externas, ceremonias, días, ejercicios legalistas. Los apóstatas, de hecho, se sienten muy cómodos en iglesias legalistas. El apóstata en una iglesia legalista es como está en su terreno. Normalmente en este tipo de iglesia el apóstata puede llegar hasta liderar fácilmente, porque es un ejercicio intelectual. El legalismo es un pecado grave y es una de las armas letales de Satanás y sus agentes humanos. El legalismo tiene sus dos partes. Una parte utiliza la excusa de la santidad para imponer legalismo, y otra parte del legalismo utiliza la gracia como una licencia para pecar y libertinaje. El legalismo es pecado. El legalismo es una arma de Satanás para sostener engañados a las masas. La santificación, hermanos, es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que claro que como iglesia tenemos que tener un orden y nos toca juzgar el fruto de la vida de cada uno de nosotros, pero eso no justifica el legalismo, al contrario, lo condena. Porque reconocemos que la obra del Espíritu en nosotros va a conducirnos a la santidad. Hacemos un ejercicio vacío de obras porque confiamos en la obra de Cristo. El peligro más grande para la iglesia no son aquellos que abiertamente rechazan a Cristo, no son los ateos de hecho, sino aquellos que dicen ser cristianos y su falsa doctrina parece inofensiva. Eso es exactamente lo que hace Satanás, viste la mentira con apariencia de verdad. Hermanos, una sola gota de veneno en un vaso de agua es suficiente para contaminar toda el agua. Una sola idea falsa en cuanto a los fundamentos del Evangelio es suficiente para envenenar una iglesia. La gracia de Dios no se puede mezclar, la gracia de Dios no se puede mezclar con la ley. No podemos ir y decir, no, yo soy salvo por gracia y por ley. No, eso no mezcla, tú eres salvo por gracia. Los adversarios traen un legalismo que va a limitar tu vida, va a limitar la vida del verdadero creyente a crecer en esa gracia de Dios. Estos viven añadiendo al Evangelio, es Cristo más esto, es fe y esto. Te dicen, tienes que mantenerte en la ley para salvarte, que era lo que pasaba con los judaizantes de este tiempo. Tienes que circuncidarte, sí, es Cristo, todo eso está bien. Te dicen, no hay problema con que creas en todo eso, pero también tienes que circuncidarte.
No hay problema, sí, que bueno, Cristo resucitó, pero tienes que todavía guardar el sábado para salvarte. Tienes que guardar las ceremonias, tienes que hacer las fiestas judías. Eso es un falso evangelio. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. En adelante dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vas a seguir, es un camino sin fin, es un camino sin fin. Si sigues los preceptos de hombre, finalmente, para terminar, la mentira de la apostasía. Nos encontramos en el versículo 4, lo que hemos estado predicando, y vemos ahora en el versículo 4 dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. La apostasía va en contra de la verdad de Dios. La estrategia de Satanás en el Edén no ha cambiado. Es tergiversar con habilidad la verdad de Dios. Dios creó el matrimonio. Dios creó los alimentos para traer gozo al hombre y gloria a Dios. Dios vio todo lo que había hecho, como dice Génesis 1:31, y vio que todo era bueno, en gran manera. Para los que creemos en la verdad, como nos dice el versículo, todo lo que Dios ha hecho es para glorificarlo. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Estos engañadores en la iglesia de Éfeso negaban reconocer que todo lo que Dios creó es bueno. Cuando los creyentes recibimos lo que Dios ha creado sin rechazarlo y lo recibimos con acción de gracias, cumplimos con el propósito divino de darle gloria como creador. Como dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A la mentira de la apostasía solo hay que presentarle la verdad. La única verdad, la palabra de Dios. La única manera para evitar la falsa enseñanza que alimenta la apostasía va a ser prestando atención. En vez de prestar atención a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios, préstele atención a la palabra de Dios. Préstele atención a la doctrina bíblica. A la doctrina bíblica. Y quería simplemente, para finalizar, si usted me acompaña, iglesia, a Deuteronomio capítulo 13, versículos 12 al 18 para cerrar. Y mientras usted busca Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 18, quiero hacer una exhortación a aquellos que probablemente pueda haber alguien entre nosotros que simplemente está creyendo intelectualmente, pero no ha procedido al arrepentimiento que lleva a la vida. Si estás escuchando este mensaje, Dios te ha permitido gustar de un don celestial. Esto es un regalo.
Préstame atención. Si Dios te ha permitido estar entre creyentes, si tú tienes una doble vida y Dios te ha permitido estar aquí entre creyentes, no estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo. Al final serás condenado. Ese es el camino de los apóstatas. Va a llegar un día que ya no va a haber espacio para el arrepentimiento, pero hoy sí hay. Hoy sí hay, hoy sí queda tiempo. Y si Dios te ha dado de este don celestial, has gustado de alguna manera indirecta de las bendiciones del Espíritu Santo, arrepiéntete de tus pecados. Presta atención a la palabra de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Clámale a Dios que te salve, porque un día ya no habrá más oportunidad. Miren cómo es la opinión de Dios desde el principio en cuanto a la apostasía. Fíjense cómo manda a su pueblo en la segunda ley, antes de entrar a la tierra prometida, preparando a su pueblo para eso. Esto lo que nos muestra es su carácter, cómo es Él y cómo Él trata la apostasía. Dice, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti, y han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces consultarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. Esa es la opinión de Dios a la apostasía. Eso es lo que le va a pasar finalmente en la condenación eterna a los apóstatas. Y Dios manda al pueblo a alejarnos de la apostasía. Dice, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. Cuando nosotros nos enfrentamos a la falsa doctrina hay que alejarnos de ello y arrancar eso por completo. Yo sé que muchos de ustedes han llegado a esta iglesia y probablemente todavía están en un proceso de crecimiento. Y probablemente hay falsa doctrina que queda en nosotros. Vemos a través de estos versículos, hay que arrancarla por completo. Hay que arrancarla por completo. Todavía a veces hay personas que siguen escuchando música que vienen de falsos maestros, de gente que es abominable al Señor. Debemos arrancar eso por completo. Todavía hay gente escuchando predicaciones de hombres que están predicando falsa doctrina. No, pero es que dice muchas cosas buenas. Arranca eso ya. No te expongas a ellos. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego, que no quede rastro, quede rastro de esto abominable. Con todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre. Nunca será reconstruida. Nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti, te multiplique tal como Él juró a tus padres, si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Iglesia, comunidad de gracia, la apostasía no es juego. Tomemos muy serio lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Oremos. Señor, gloria a tu nombre por tu palabra, Señor. Tú eres tan fiel y has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor. Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, delante de tu pueblo, Señor. Quiero también pedir perdón, Señor, por muchos de nosotros que en algún momento estuvimos participando de estas doctrinas de demonios. Gloria a tu nombre, Señor, que abriste nuestros ojos. Y cada día nos vas sacando, aún sabiendo que todavía hay imperfección en nosotros, Señor. Pero nos estamos exponiendo cada día más a tu palabra, Señor, siendo más confrontados con tu palabra. Has sido tan bueno, Señor, y tan misericordioso, Dios. Perdónanos cuando en ignorancia, Señor, jugábamos con esto, Señor. Te deshonrábamos,
Perdona nuestra iniquidad, Dios. Perdónanos aún, Señor, cuando todavía en este tiempo lo vemos liviano y nos reímos como si fuera un asunto de broma. Señor, perdónanos, Dios. Ayúdanos a que nos duele el corazón, a que luchemos ardientemente, Señor, por tu palabra, por tu honra, por tu gloria, Señor. Porque todos estos falsos maestros son desagradables a ti, Señor. Un día nos va a tocar, Señor, atestiguar el juicio eterno, Señor. Quisiéramos estar con conciencias limpias de que hemos predicado con amor, Señor, con firmeza tu palabra. Que cuando hemos visto esto delante de nuestros ojos, nuestro corazón se acongoja, Señor, nos da tristeza y podamos correr, Señor, a predicar tu evangelio verdadero. Y ayúdanos a sostenernos en las doctrinas de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige cada día, que nos guía cada día, que nos ilumina tu palabra, Señor, que nos hace obedecerte, Señor, que nos hace glorificarte, que nos redarguye en nuestros momentos de debilidad. Padre, gracias por la iglesia, que es un medio de gracia. Gracias por mis hermanos, Señor, porque a veces hay cosas que no vemos con nuestros ojos, pero tú mandas a nuestros hermanos para que lo vean por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Es tan bueno, Señor. Te ruego por aquellos que están aquí hoy, Señor, que probablemente parecen cristianos, Señor, que probablemente visten como cristianos, que probablemente conocen aún intelectualmente tu palabra, Señor. Abre sus corazones. Ten misericordia como un día tuviste con nosotros, Dios. Abre sus ojos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.